Hola nuevamente a todos y a todas. Nos encontramos una vez más grabando un video como parte de la materia de Poder Judicial. El día de hoy vamos a tocar un tema que sin duda alguno resulta bastante interesante. Vamos a hablar el día de hoy, o vamos a tratar de responder durante el desarrollo de este video, la pregunta de si contribuye la elección por voto popular a fortalecer la idoneidad, integridad e independencia de los juzgadores. Pero para ello habremos de tomar en cuenta diversos elementos que nos ayudarán a responderla desde la perspectiva histórica, social, política y por supuesto la jurídica. Entonces hemos de decir, o vamos a iniciar mejor dicho, que en la actualidad creo que sin duda alguna quienes no se encuentran inmersos en el mundo del derecho, pero que sin dudarlo cuando se menciona la palabra juez, han de imaginar o les viene a la mente una persona, ya sea una mujer o un hombre vestido de negro con un mazo dictando órdenes, ya sean justas o también injustas. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos ya en nuestra memoria, en nuestra cosmovisión, a alguien quien dicta unas órdenes, y nos viene a la mente porque desde la historia de las civilizaciones ha contado con personas que se dedican de alguna manera a administrar la justicia entre los ciudadanos. Por ejemplo, tenemos que desde la antigua Roma los llamados pretores urbanos se dedicaban a resolver conflictos entre los ciudadanos romanos y los pretores peregrinos que dirigían los litigios en los que se enfrentaban ciudadanos romanos y extranjeros. También tenemos como ejemplo que en el antiguo mundo musulmán la profesión que se encargaba de esta misma actividad recibía el nombre de alcaldí, que terminaría siendo compuesta al español durante la ocupación de la península ibérica por los moros al término que el día de hoy ya conocemos como alcalde, que en la actualidad sin duda alguna tiene otra connotación. Sin embargo, el alcaldí de ese tiempo era quien asimismo, como los pretores en Roma, dirimían los conflictos entre las personas de las ciudades, pero también administraban dichas ciudades. De hecho, esta situación de duplicidad de funciones entre la administrativa y la judicial se repetía casi en todos los pueblos del mundo antiguo. Es preciso mencionar que la división de poderes se obtendría años después, primero a través de las propuestas de la Ilustración y consecuentemente a través de su implementación tras las guerras y las revoluciones del mundo. Por tanto, durante muchos años los jueces fueron figuras todopoderosas que decidían el futuro de las personas únicamente bajo los escrúpulos de los valores y los credos personales, o inclusive de los credos personales de ciertos grupos. No había las consultas a las constituciones, no había consulta a las leyes, y mucho menos existía una división de poderes que vemos ahora en el Estado moderno. Las injusticias de los jueces sin duda alguna era visible. Tampoco los jueces eran conocedores estrictos del derecho. En Roma, antes del periodo imperial, los jueces no tenían conocimiento en derecho. Tenían en sí un poder muy limitado. Debían asesorarse por medio de jurisconsultos, quienes sí eran expertos en la materia. Durante el periodo imperial, su función principal era la aplicación de la voluntad del emperador. El emperador era, por supuesto, quien tenía la última palabra. Fue en los tiempos medievales y prerevolucionarios cuando su poder estuvo menos limitado y su actuación era similar a la de los actuales jueces ingleses. Andando el tiempo, con las revoluciones liberales, la construcción de los estados modernos, las soberanías nacionales, la separación de poderes y el surgimiento de repúblicas en todo el mundo, se restringió categóricamente la función judicial. Los jueces ya no podrían hacer el derecho ni de ellos ni de los presidentes o emperadores. Es decir, ya no podían crear ipso facto normas que se adecuaran al acto reclamado, rechazándose la doctrina
del stare decisis. Así es, el juez del derecho continental era una especie de empleado experto cuya función consistía simplemente en encontrar la disposición legislativa correcta. Es decir, los jueces veían limitada su actuación a lo que la ley vigente dictara para tal caso. Si la ley prevía algo, se aplicaba. Si no, entonces los jueces no podían hacer mucho salvo escuchar a las partes y tomar decisiones de lo escuchado. Durante mucho tiempo se les llamó oidores. Y así, durante muchos años, se permitieron desde el Estado las más crueles injusticias. Ahora hablemos un poco más acerca de la idoneidad, integridad e independencia de los juzgadores. Una de las motivaciones de las revoluciones burguesas del siglo XVIII en Europa fue motivada precisamente por actos en los cuales se cometían diversas arbitrariedades desde las autoridades judiciales. Esto nos lleva a reflexionar que las cualidades, características, aptitudes y perfiles de los juzgadores ha venido cambiando a lo largo del tiempo ante las necesidades de una sociedad que igualmente está en constante cambio y buscando siempre las mejores vías de satisfacción de su dignidad y de su bienestar. El papel del juez es un papel que ha sido actualizado conforme el paso del tiempo. Este no ha sido una figura inmutada a lo largo de los siglos, sino que cada vez se transforma para poder otorgar mayores servicios al pueblo y con actos más justos. En el caso de México, como recordaremos, nuestro sistema jurídico es el correspondiente al derecho romano, un sistema jurídico caracterizado por la rigidez de sus normas, por la codificación de la estructura jurídica y por el apego del papel de los juzgadores a la norma prevista por el legislador. Hemos tenido durante gran parte de la historia nacional a juzgadores apegados a lo que dicta la ley sin mayores consecuencias jurídicas, como lo que se puede observar en los juzgadores del derecho anglosajón, como en Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña o Australia, a partir de un silogismo simple. Los juzgadores aplican el derecho atendiendo una premisa mayor, que será la ley en la materia, una premisa menor, que serán los hechos y los resultados de encajarse uno a otro para aplicar el derecho. Entonces, hasta aquí considero que hemos avanzado bastante, pero todavía no estamos en las condiciones de contestar o responder la pregunta de si contribuye la elección por voto popular de, por ejemplo, ahorita la reforma presentada ante el Congreso por parte de una fracción parlamentaria para elegir a través del voto popular a los magistrados del Tribunal Federal Electoral en la idoneidad, integridad e independencia de los juzgadores. Vale la pena hacer mención y reflexionar acerca de cuáles son los criterios que precisamente en este momento, previo a la discusión de la reforma, sirven para establecer estos principios y características mencionados en los juzgadores. Las bondades de una carrera judicial impactan necesariamente en la profesionalización de los integrantes del Poder Judicial y en una homogeneidad de criterios a pesar de la diferencia que pudiese existir en las distintas regiones de nuestro país. No obstante, por otra parte, también en un sentido negativo, como cualquier otro tema, la carrera judicial podríamos decir que ha alejado de cierta manera a los integrantes del Poder Judicial, sin duda alguna, del resto de la población en general. Al promover sus nombramientos mediante concursos internos sin la intromisión de la sociedad, se ha erigido un poder judicial despegado de la sociedad. La sociedad ha visto en el Poder Judicial un poder autónomo, independiente, pero bastante cerrado, del cual se conoce poco y se han obtenido experiencias no tan afortunadas. Además, el nombramiento, por ejemplo, de los magistrados del Tribunal Federal Electoral, según lo marca el artículo 99 de nuestra Constitución, garantiza el control político de los nombramientos en este tribunal por parte del sistema político mexicano. Es decir, serán los políticos quienes al final de cuentas nombran a quienes tendrán la máxima responsabilidad de dirimir los conflictos en materia electoral y de proteger los derechos políticos de las y los ciudadanos en México. Una insatisfacción por parte de los ciudadanos es perceptible porque han visto secuestrada una función tan primordial como lo es
la protección de sus derechos políticos por parte de un sistema que ha dañado a todas luces a nuestro país durante muchos años. Entonces, por ende, se plantea una reforma mediante la cual se le regrese al pueblo la posibilidad de tener cierto control sobre las decisiones en materia electoral que por su importancia jurídica y política deben de estar al servicio de la población. La reforma electoral plantea que la ciudadanía podrá elegir de una terna propuesta por los titulares del Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo a quienes consideren los idóneos, los honestos y capaces de integrar al máximo tribunal en materia electoral. No es que las personas o el pueblo vaya a elegir las propuestas sin mayor control. Serán los titulares de los distintos poderes del Estado quienes, tras analizar las candidaturas y demostrar que sus propuestas cumplen o no la idoneidad para dicho cargo, lo someterá a consideración del pueblo para su votación. De esta manera, seguimos manteniendo el cuidado del perfil de quienes ostentan estos cargos, pero al mismo tiempo involucramos al pueblo en la toma de decisiones de trascendencia como lo es la elección de estos magistrados. Considero que no debe espantarnos el hecho de que el papel de los juzgadores se vea transformado por este tipo de reformas, porque como ya hemos visto, los juzgadores han venido cambiando a lo largo de los años, incluyendo en los últimos previos a la presentación de dicha reforma. Considero que no solamente es necesario que los titulares del Ejecutivo se inmiscuyan en este tema, sino también el Poder Legislativo, porque es en este donde se encuentran representadas las distintas fuerzas políticas del país y de que, de acuerdo a sus principios y programas, son la representación de los anhelos, visiones y sueños de los mexicanos. Resulta idóneo, pues, que el Poder Legislativo intervenga, porque también en este se encuentra el crisol representativo de cómo se integra la sociedad mexicana. Los representantes de los distritos electorales sirven de puente entre la ciudadanía y el Estado en este tema para proponer a las mejores personas que vayan a integrar el máximo tribunal electoral. No obstante, como ya hemos visto, no todo es positivo ni tampoco todo es negativo de ninguna propuesta. Siempre hay distintos matices sobre los cuales se cierne una alternativa presentada como la de la reforma electoral. Los riesgos más importantes sobre el nuevo esquema de elección de los magistrados que propone la reforma electoral redunda específicamente en la posibilidad que la voluntad popular sea secuestrada por alguna fuerza política preponderante o por las mismas instancias de gobierno a través de la manipulación que pudiesen presentarse en medios de comunicación que inciden en la decisión del electorado. No obstante, este es el riesgo que toda democracia, ya sea para la elección de un cargo menor como el de un diputado local o de uno mayor como el del presidente de la República, siempre va a existir esa posibilidad de un riesgo de que la voluntad popular o la decisión del electorado se vea manipulada por distintas fuerzas. Pero eso no debe de permitir ni siquiera pensar que la democracia sea una mala forma de gobierno, mucho menos pensar que debamos de acotarle al pueblo su poder de decisión. Al contrario, debemos de establecer mecanismos que sirvan para que la decisión del electorado se realice de manera imparcial y libre. El voto secreto es un ejemplo de ello, pero también esta reforma en materia electoral contempla que estará prohibido que cualquier partido político o funcionario de gobierno pueda inmiscuirse a favor o en contra de cualquiera de las propuestas presentadas a la población para elegir a los magistrados de dicho tribunal. De tal manera que lo que queda es minimizar los riesgos de un sistema de elección como el que se propone, para no permitir que se cumplan las fatalidades dichas previamente. Pero para nada alterar la posibilidad de que sea el pueblo quien elige a las personas a quienes se les habrá de depositar tan importante responsabilidad. Otros de los controles que podrían establecerse para minimizar los riesgos en la pérdida de la autonomía en materia de los derechos electorales podría ser que existan mecanismos mediante los cuales las y los magistrados electos directamente por la voluntad popular
se mantengan en constante escrutinio por parte del Poder Legislativo. Es decir, que haya la obligatoriedad de rendir informes por parte de dichos magistrados a las comisiones del Congreso y presentarse cuando estos consideren necesaria su participación para resolver preguntas e inquietudes de las y los legisladores. No debemos olvidar que el Congreso es quien representa las distintas fuerzas políticas del país y sectores de la población, por lo que los magistrados tendrán que someterse al escrutinio permanente de dichos representantes populares y, de ser necesario, ser removidos por estos. En conclusión, insisto, no debemos tenerle miedo a los cambios que pudieran presentarse en el papel del juzgador, porque ya se ha visto que las transformaciones de estos, en su mayoría, han sido positivas a lo largo de la historia, siempre buscando mayor justicia y bienestar para la población. Hoy esta propuesta que se presenta para democratizar un poder judicial que se ha visto lejano a la sociedad es una buena reflexión y una buena propuesta presentada. Solo es necesario, como cualquiera de las democracias del mundo, establecer mecanismos de protección y control para que la voluntad popular no sea secuestrada por ninguna fuerza política o institución. Que sea el pueblo libre quien manifieste su decisión y sea a través del Congreso que determine sus conductas. Muchas gracias.